Por último, quisiera entonces dedicarle nada más algunas palabras a una cuestión muy peculiar, y es precisamente cuál es el lugar de Metzger en estas reflexiones, y sobre todo de qué manera lo que le sucede a ella y lo que ella está articulando está siendo también atravesado por su situación como mujer, ¿no? Que es muy interesante evaluar ese aspecto, bueno, más que evaluar, tomarlo en cuenta y pensar en torno a él, ¿no? Entonces, en primer lugar, digamos, la situación que ella ocupaba dentro del Centro Internacional de Síntesis era precisamente la de una de las pocas figuras sin una posición estable en una universidad, ¿no? Metzger no podía ser profesora de universidad porque ella no había estudiado en los lugares que se suponía que había que estudiar y obtener los títulos necesarios para poder llegar a eso. Y por lo tanto, su sola presencia dentro del Centro Internacional de Síntesis, no solamente por la labor que ella hacía, sino también por la relevancia que llegó a adquirir, ponía de manifiesto un problema generalizado en el cual había un monopolio por parte de las universidades en lo que se refería a cuál es el conocimiento científicamente válido, ¿sí? Porque finalmente pues ella no estaba en ninguna de las universidades, y sin embargo lo que ella hacía, pues al menos mientras vivió y estaba ahí y discutía con sus colegas y demás, formaba parte de estos intercambios muy vivos y muy importantes en torno a las discusiones sobre la historia de las ciencias. Entonces era como tener a esta figura externa que estaba constantemente recordándoles que no solamente desde la universidad se podían hacer y pensar este tipo de cosas. Ahora, esto no señala nada más el lugar periférico del Centro Internacional de Síntesis con respecto a las universidades, sino también el lugar marginal ocupado por Metzger justamente por ser mujer. Entonces ya se empiezan a entretejer distintos aspectos de esta historia, ¿no? Ahora, digamos, esa es la manera más explícita en la cual se puede palpar esta situación, pero me voy a arriesgar a hablar de otros 4 elementos concretos de su obra en los cuales podemos también preguntarnos acerca de esa situación. Entonces, su lugar menor, ¿no? De nuevo dentro del Centro Internacional de Síntesis, en una comunidad de grandes figuras académicas que opinaban de forma contraria a ella, porque finalmente esa historia positivista de la que les hablé en el primer video justamente era la que defendían muchas personas en las universidades francesas. Aunque también hay que reconocer que durante esta época en la que Metzger estaba trabajando en el Centro Internacional de Síntesis, fue cuando se empezó a consolidar el llamado Grupo de los Anales, que sería una de las escuelas más importantes de historia en Europa durante el siglo XX, y que también combatirían activamente el sentido de una historia positivista. De esa escuela de los Anales, pues hay algunas figuras importantes que, digamos, no salen directamente de la escuela de los Anales, pero que fueron muy influenciadas por ellos, como fuera en el caso de Georges Canguilhem y de Michel Foucault, evidentemente. Que pues fue, lo digo evidentemente porque fue alumno de Canguilhem, entonces iba rescatando también toda esa línea de filiación que llevaba ahí, ¿no? Pero entonces ella tampoco es del grupo de los Anales, ¿no? Ella no está en ninguno de los grupos de poder y de reconocimiento académico. Y eso, por ejemplo, se deja ver en la manera como escribe en el primer texto, el de si el historiador debe ser contemporáneo de los científicos, donde en la página 118 dice: en ocasiones me han reprochado el haberme rehusado a juzgar la doctrina de los siglos pasados a la luz de nuestras teorías actuales. Y más adelante, con relación a eso, afirma, ¿no? Se darán cuenta que tengo que justificar mi punto de vista. O sea, claramente, aquí esto es un reconocimiento de una simetría de poder institucional muy fuerte, ¿no? O sea, ella, que es la que
En primer lugar, está en el centro que no es la universidad y además es de las pocas que está en el centro sin pertenecer a ninguna universidad, porque muchas de las otras personas que trabajan en el Centro Internacional de Síntesis también estaban en las universidades. Tiene que ponerse en ese lugar de tengo que justificar lo que yo estoy diciendo porque yo no estoy en el lugar de poder, ¿no? Porque yo no estoy en el lugar de la institución académica reconocida, de estos grandes personajes que justamente hablan dando por sentado que no se les va a cuestionar. Un segundo aspecto, y entonces aquí vamos con lo del genio maligno, pues precisamente pasa por la genialidad de Metzger y la manera como se manifiesta en el estilo literario de sus ensayos. Entonces, en el texto de los precursores, pues claramente la invocación del genio maligno nos trae a la memoria las meditaciones cartesianas, ¿sí? donde pues, aparece, digamos, no por primera vez, porque justamente también muchas investigaciones recientes han estado mostrando que, por ejemplo, la figura cartesiana del genio maligno proviene de Teresa de Ávila, que también tiene como una suerte de meditaciones acerca de su experiencia religiosa, y parece ser que Descartes la leyó y se inspiró entonces de ahí para sacar esta figura del genio maligno como de las pruebas que tienen que pasar por allí. Pero entonces ese genio maligno aquí en el texto de Metzger aparece de una manera diferente, ¿no? Aquí el genio maligno es el metafísico, como ella lo dice hacia el final, que viene a cuestionar a la historiadora. Pero más importante que eso, más relevante me parece a mí, es reconocer algo que ella dice al principio de ese texto, ¿no? Y es que el genio maligno logró ocultarse en ella misma. ¿Sí? Ahí esto lo traigo a colación sobre todo porque pues cuando uno lee las meditaciones metafísicas de Descartes, a uno nunca le queda duda en la narración de Descartes que Descartes es uno y el genio maligno es otro. ¿Sí? A pesar de que, claro, el genio maligno es una ficción cartesiana, por lo tanto, de alguna manera es Descartes mismo. Pero en la narración de Descartes eso nunca se asume. En cambio aquí, Metzger, en las primeras líneas del texto nos dice, este genio maligno logró ocultarse en mí misma. ¿Sí? Y por lo tanto, ella está aceptando desde el principio de su recuento esa doble naturaleza de lo que ella es, ¿sí? Tanto la historiadora como esa metafísica que es capaz de hacerse preguntas y de cuestionar su propia labor como historiadora. Entonces, hay una suerte de desdoblamiento en esta figura femenina de Metzger que toma en sí tanto a la historiadora como a la metafísica, tanto a ella como Hélène Metzger, como ese genio maligno que viene aquí a asediarla en su labor histórica, que se contrapone completamente a la figura unitaria y fija de lo masculino. ¿Y qué es lo que pasa con Descartes? ¿No? Ahí no hay manera de decir que Descartes es ese doble, es esas dos cosas, a pesar de que sabemos que así es, ¿no? Pero en su relato no es así y él trata de mostrar que no es así. El tercer aspecto, pues era el que hablaba en el segundo video, que es el de la filiación en lugar de la paternidad, ¿no? La historia no pretende establecer primacías o paternidades que establezcan las figuras de los santos patronos, sino que más allá de la paternidad de una teoría o una idea, lo importante es reconocer sus relaciones filiales. Es decir, aquí no nos interesa tanto la relación vertical de padres a hijos, sino que también son importantes todas las relaciones horizontales y transversales entre hermanas, primas y todo lo demás que pueda haber, ¿no? Y no solamente relaciones de consanguinidad, sino que es una filiación que se puede construir de distintas maneras y que por lo tanto nos lleva también a reconocer las diferencias que hay entre ellas. Y por último, el aspecto que tiene que ver con el cuidado.
Y yo sé que este es un término problemático, por lo tanto, pues aquí quisiera que la noción de cuidado no quedara ligada pues a la de una figura materna o en ese sentido del cuidado, sin desconocer que también está ahí, sino el cuidado como aquello que se opone a la destrucción. Y entonces ahí es importante reconocer lo que Metzger dice casi al final del texto de los precursores, donde afirma lo siguiente. Si bien el genio maligno, o sea, el metafísico, nos obliga a renunciar a los métodos fáciles, no nos obliga en absoluto a renunciar al trabajo. Entonces, aunque no está de acuerdo con el quehacer de algunos de sus colegas, ¿no? Esta gente que se la pasa estableciendo quién fue el primero en descubrir tal cosa, quién tiene la primacía de este descubrimiento y demás, la idea o lo que está haciendo Metzger aquí no es ridiculizarlos, no es juzgarlos, no es destruirlos. Lo que le interesa es invitarles a considerar otras perspectivas que pudiesen hacer de su propio quehacer histórico algo mucho más rico y relevante. Pero bueno, ya con eso entonces acabo la exposición de estos dos textos de Metzger y pues en la clase nos vemos para cualquier otro tipo de preguntas, comentarios o a lo que nos lleve la discusión. ¿Listo? Espero que sigan bien, cuídense mucho y pues ahí nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.